Shalom, shalom. Shabbat shalom a todos. Joel, shalom. Qué bueno que estás por ahí. Shalom, shalom. Bueno, ahí ya se van conectando. Les saludo a todos. Saludos, Ariel. Shalom. Qué bueno que podemos estar este día para reflexionar un poco. Y quiero comenzar la reflexión del día de hoy con una historia. Dicen que estaba por ahí el rey de las tinieblas, muy enojado en su reino. Y dicen que le dijo a todo su reino, juntó a todos sus sirvientes, y les dijo que necesitaba que le ayudaran. Y dijo: le voy a dar la mitad de mi reino a aquella persona que me traiga el cuerpo del amor, el cuerpo muerto del amor, que lo mate y que me lo traiga. Porque me ha hecho tanto daño y no he podido acabar con él. Dice que estaba por ahí atrás un ser que le dijo: Señor, envíame a mí, yo soy su enemigo. Y le dijo: ¿y tú quién eres? Le dijo: yo soy el odio, envíame a mí y te traeré el cuerpo del amor. Y le dijo: muy bien, no había pensado en ti, ve y sé que lo lograrás. Pasaron los años y resulta que regresó triste y amargado el odio, pues no pudo vencer el amor. Y dijo: entonces, ¿quién podrá hacerlo? Volvió a hacer una junta con todos sus sirvientes y les dice: les voy a dar la mitad de mi reino a aquel que me traiga el cuerpo muerto del amor y que me lo traiga, que acabe con él. Entonces se levanta el orgullo. El orgullo dice: envíame a mí, yo acabaré con él. Lo mandó, pasaron los años y también regresó con las manos vacías. No pudo vencer el amor. Así fue pasando la soberbia, fue pasando el rencor, la ira, el enojo. Y pasaron muchos años y nadie podía traer el cuerpo del amor, el cuerpo muerto del amor. Entonces, ya desesperado, este rey de las tinieblas le hace una junta con sus sirvientes. Dice: si ustedes no han podido, nadie podrá traerme el cuerpo del amor. Dicen que estaba por allá atrás un ser con un sombrero y una capa, al cual no se le veía su rostro. Y le dijo: Señor, envíame a mí. Le dijo: si no han podido todos estos, ¿tú crees que tú vas a poder? Le dijo: yo te lo voy a traer. Le dijo: no quiero saber quién eres. Ve e inténtalo. Pasaron los años y entonces regresó este ser con el cuerpo muerto del amor. Cuando lo vio venir, le dijo: ¿cómo es posible que hayas podido? Le dijo: Señor mío, es que yo soy el miedo. Esta historia sabemos que no es real. Y sabemos que solamente es para poder representar una enseñanza. Saben, hay un versículo en la profecía de Isaías muy hermoso, en Isaías 12, versículo 2, que dice: he aquí el Creador es salvación mía, me aseguraré
y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Eterno, quien ha sido salvación para mí. Qué hermoso versículo, y realmente necesitamos entenderlo en estos tiempos. ¿A qué le teme tanto el ser humano? Tememos a muchas cosas. Tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a caer en la pobreza, tenemos miedo al cambio, tenemos miedo cuando hay que escoger una profesión, nos da miedo a equivocarnos, tenemos miedo a responsabilidades muy grandes, tememos y tenemos miedo a estar solos o a quedarnos solos, tenemos miedo a que nuestros hijos vayan por un mal camino, tenemos miedo a que otras personas no nos acepten, tenemos miedo a no encajar en un grupo, tenemos miedo por nuestras familias, tenemos miedo por nuestros amigos, tenemos miedo a no ser aceptados por nuestra familia, por nuestros colegas, por nuestros vecinos, por la sociedad en general. Y es la lista interminable a todo lo que le tiene miedo el ser humano en la vida. El miedo, la ansiedad y la depresión son factores que están subyacentes, que están en la conducta humana el día de hoy. Y aún así, son las fuerzas peor comprendidas en las vidas de la gente. En su forma más aguda, el miedo, la ansiedad y la depresión paralizan al ser humano. ¿Cómo podemos hacer frente a estas fuerzas? ¿Por qué les tememos? ¿Por qué tenemos miedo? No son preguntas fáciles de contestar, pues el miedo es una fuerza tremenda y complicada. El miedo es silencioso y a la vez devastador, conduciendo a la ansiedad y más allá a la depresión. Cuando estamos consumidos por el miedo, nuestro juicio se distorsiona. Nos congelamos en el valle de la duda, incapaces de tomar la más mínima decisión en la vida. Hay un miedo natural y saludable, claro, que suele protegernos en situaciones de peligro, pero la causa de este miedo es visible y sirve a un fin valioso. Pero el miedo más común que está en la vida de los seres humanos, ese miedo no nos permite identificarlo, está oculto en las sombras y prospera con nuestra ignorancia. Pensemos en un niño que le teme a la oscuridad. No hay una razón válida para temerle a la oscuridad, para tener miedo a la oscuridad. Es cuestión de tomar al muchacho, llevarlo donde está el apagador y decirle, mira, ¿ves todo esto? ¿Sí? Bueno, es exactamente lo mismo cuando apagamos el foco. No hay que tenerle miedo a la oscuridad. Pero en su imaginación se esconden muchas cosas a las cuales él le teme. Y eso es lo que causa su miedo. Y no hay palabras que puedan disipar el miedo cuando la raíz de ese miedo está dentro de uno mismo. Lo único que puede hacerse es asegurarle que estamos ahí para protegerlo cuando es un niño. Podemos tomar al niño de la mano, yo lo hice con mis hijos, tomar al muchacho de la mano y decirle, mira hijo, no hay que temer, aquí estoy yo contigo. Todo lo que está cuando está la luz prendida es lo mismo que está cuando la luz está apagada. Pero esto mismo pasa con los adultos. Ya no le temen a la luz, pero hay cosas dentro del ser humano las cuales le causan un miedo, le causan un miedo exagerado a veces que provoca ansiedad o le causan depresión. Suele haber suele no haber una base cierta para nuestros miedos. En el mundo de las posibilidades en nuestro interior hay muchas posibilidades.
Hay posibilidades buenas y posibilidades malas. Y el ser humano que se provoca ese miedo es el ser humano que se enfoca en todas las posibilidades malas que su imaginación le pone en la bandeja para que escoja. Cierto que hay personas que temen en las decisiones de la vida: ¿debo aceptar este empleo o no? ¿Podré solucionar este problema o no? ¿Qué pensarán mi familia y mis amigos si hago este cambio en mi vida? Esa confusión es una condena moral para el ser humano. La tensión emocional es debilitante. Sabemos que las emociones negativas afectan al ser humano. Pero cuando uno entiende, cuando uno tiene claridad mental, esa es una de nuestras mayores bendiciones. Y eso es algo que disipa los miedos dentro de nosotros. Cuando resolvemos dudas, sentimos como si nos hubieran sacado de encima un gran peso del corazón. Y aún así pensamos, cuando tenemos claridad, no importa si cometimos errores o si tomamos una decisión incorrecta, tenemos la claridad para entender cuál es el camino para corregirla. Tenemos la claridad para entender cuál es el camino para salir adelante en nuestras vidas. Pero cuando no se tiene la claridad para entender cuál es el camino para salir adelante, es cuando el miedo se apodera de nosotros y nos congelamos en la vida. Aún así, una persona que no tiene un objetivo claro en la vida estará confundida y presa de los miedos. La confusión genera más confusión. Y una vez que nos enmarañamos en la red del miedo y la ansiedad, solo nos enredamos más y más. La desesperación embota el corazón y debilita el espíritu. Baja la resistencia a los verdaderos desafíos de la vida. Cada uno de nosotros seguramente encontramos suficientes obstáculos en la vida. No creo que haya una persona en la cual no haya tenido obstáculos en la vida, ya que este mundo es el mundo de la acción, es el mundo de la formación. Y hay obstáculos para que podamos crecer. Pero incluso que tenemos obstáculos que son propios de la vida, nos hacemos más obstáculos dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro interior, con nuestros miedos. La clave es desanudar pacientemente estas dudas que nos atan, el miedo que prospera en la oscuridad de la confusión y disipa la luz del entendimiento. ¿De dónde viene nuestro miedo? El miedo tiene muchos padres. Quizá abusaron de nuestra confianza, quizá nos maltrataron cuando éramos niños, quizá hay un trauma que dejó una impresión indeleble en nuestras vidas, quizá simplemente nunca se nos enseñó un objetivo en la vida, una dirección en la vida. El miedo puede echar raíces cuando creemos que la vida es una existencia que se desarrolla al azar. La mayor parte de la ansiedad humana surge del miedo a la aniquilación. Uno teme perder el mundo que le rodea, el mundo al que está acostumbrado. Pensemos en un niño que solo tiene un juguete. ¿Qué pasa cuando se lo arrebatan? Seguramente llorará. De modo similar, cuando la gente percibe el mundo solo como el mundo material, entonces puede tener miedo a perderlo porque es todo lo que conoce. El ser humano es un ser que está conectado a dos mundos: el mundo que se ve, el mundo material, y el mundo que no se ve, el mundo interior, el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, el mundo que se ve y el mundo que no se ve, el mundo físico y el mundo espiritual. Cuando las personas solo se centran en el mundo material, es cuando surgen estos miedos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del materialismo. Es fugitivo. La comida que comimos ayer ya no está. El dinero que ganamos hoy será gastado mañana. El estatus
que logramos hoy en nuestro trabajo, algún día tendremos que cambiar de trabajo y ya no tendremos ese estatus. Puede desaparecer las cosas en un momento. Cuando nuestra vida se construye sobre cimientos tan pasajeros, entonces, ¿cómo podríamos sentirnos seguros? ¿Cómo será? Hacer del mundo material una prioridad es la causa del miedo y de la ansiedad. Aún cuando uno descarta muchos miedos de la infancia, desarrolla una serie de nuevos miedos. Ahora, en lugar de asustarse en la oscuridad, se asusta porque no gana el dinero suficiente, o de perder su empleo, o de no tener el éxito suficiente, o de no tener la ropa que necesita. Cuando permitimos que nuestra vida sea definida por el dinero, por el trabajo, por la sociedad, nos invade un gran intenso temor de no ser aceptados por otros. De ahí el dictado de los sabios: no te avergüences ante los que te ridiculizan. Aún así, anhelamos conformarnos con lo que tenemos. Piensa en un momento en lo vacío que es el miedo. Los seres humanos son cambiantes por naturaleza. Sus humores cambian. El que hoy es tu amigo, mañana quién sabe si lo sea. Sus opiniones cambian, sus valores cambian, por lo cual nos preocupamos por no ser aceptados por otros. Tenemos miedo a no ser aceptados por otros. Estamos poniendo nuestra felicidad y seguridad en manos de cosas impredecibles, de cosas que cambian. O un jefe malhumorado, o un cliente difícil, no lo sé, será de cada quien. No debemos negociar nuestras normas y valores por miedo a cómo nos perciben los demás. Este es uno de los desafíos más difíciles en la vida, pues todos queremos ser amados y aceptados. Pero ¿aceptados por quién? Por personas tan cambiantes, por personas que sus normas y valores cambian a cada momento. La única persona que nosotros siempre vamos a ser aceptados cuando vayamos a Él, con arrepentimiento, es el Creador del universo. Y también debemos ser aceptados por nosotros mismos. Lograr integrar a Dios en nuestra vida es lograr vencer gran parte de nuestros miedos, lo que significa dedicarnos al objetivo para el que fuimos creados, siguiendo las leyes divinas de la moralidad, introducirnos en la santidad y la serenidad en nuestra vida, y también un sentido de orden. Solo entonces tendremos la claridad para entender cómo vivir la vida y cómo demoler esa fortaleza del miedo. Solo entonces dejaremos de retroceder frente a lo desconocido y lo inesperado. Si Dios nos ha dado a todos capacidades y recursos para superar los desafíos de la vida, entonces deberíamos afrontar todos esos desafíos con entereza y con valor, con fe. Cuando ponemos una fe absoluta en Dios y reconocemos el verdadero propósito de nuestra vida, aún viendo nuestros graves errores en el pasado y los grandes temores y las posibilidades que hay por delante, ¿saben? Todos los miedos empezarán a disiparse por la brillante luz del entendimiento. ¿Cómo podemos combatir el miedo? Conectarnos con el Creador es el único modo de liberarse verdaderamente del miedo. Reconocer que somos parte integral del plan del Creador, que nuestra existencia tiene importancia y nuestra participación en este mundo es vital. Podemos liberarnos de las dudas cuando vamos a las instrucciones del Creador y podemos alimentar nuestra mente con esas instrucciones. Nos liberamos de las dudas que alimentan los miedos que tenemos en esta vida. En tanto pongamos el más alto valor en el mundo, que es el valor
de tener al Creador, entonces nuestros miedos se disiparán. Pero si nosotros ponemos como valor más grande el mundo material, seguiremos con miedo y con ansiedad, y seguiremos siendo víctimas de las circunstancias, sometiéndonos a la naturaleza cambiante del materialismo en este mundo. Con Dios, con el Creador, no tenemos nada que temer. Estamos a salvo con Él, como dice la profecía de Isaías: he aquí, el Creador es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Creador, quien ha sido salvación para mí. Tenemos un Creador todopoderoso y dos mundos con los que estamos interactuando: el mundo material y el mundo interior, que no se ve, el mundo espiritual. No hay nada que temer si está el Creador. Pero si hacemos al Creador un lado y nos quedamos con esos dos mundos, entonces va a haber muchos miedos en nosotros. El problema parecerá tan enorme que no podremos superarlo. Pero ¿saben? Cuando agregamos al Creador en nuestra vida y seguimos sus instrucciones, entonces todos los problemas de la vida empiezan a ser manejables. Cuando comprendemos que el dinero, el estatus y la aceptación no deberían ser las fuerzas primarias que mueven nuestra vida, nuestra confusión empieza a disiparse y obtenemos confianza del conocimiento que estamos trabajando por un objetivo más alto en la vida y que el Eterno no nos pediría que lo hiciéramos si no fuéramos capaces de hacerlo. No habrá espacio en nuestra vida para la desesperación y la ansiedad cuando tenemos un objetivo en el cual ir en esta vida. Solo habrá júbilo y celebración por cada día que logramos cumplir esa misión, porque estamos plenamente vivos. Cada día que despiertas en la mañana y respiras, estamos vivos. Cuando hemos aprendido a concentrarnos en las cuestiones reales de la vida y ya no tenemos que preocuparnos por las normas cambiantes del materialismo o los valores cambiantes del materialismo. Las normas del Creador son más altas que las del hombre y más fáciles de cumplir realmente. Mientras que los valores del hombre son efímeros y están en cambio constante, los valores espirituales son eternos, porque Dios no cambia. Cuando nos conectamos con los valores triviales de la vida, vienen los miedos. Pero cuando nos conectamos con los valores del Creador, se disipan esos miedos. El miedo y la ansiedad dejan de ser fuerzas que distorsionan nuestra percepción. Dejan de ser fuerzas de distracción, dejan de ser fuerzas que nos hacen actuar con invalidez y se vuelven desafíos para desafiarlos, se vuelven desafíos para superarlos, para llevar una vida plena. La depresión no es un pecado, pero te lleva al estancamiento y te acarrea cometer te lleva a cometer pecados. Entonces, nuestra misión en este mundo, concentrarnos en nuestra misión en este mundo, agregar al Creador en nuestras vidas, agregar a Dios en nuestras vidas, pensar en cuál es la voluntad del Creador para nuestras vidas, poner nuestros valores en las instrucciones del Creador, adoptar los valores eternos del Creador en nuestra vida, nos va a llevar a disipar nuestros miedos. Y así podremos encontrar que la vida se puede vivir con cierta plenitud y se puede alcanzar la plenitud. ¿Saben? Los sabios dicen que hay dos tipos de depresión, una constructiva y una destructiva. La primera es la desesperación de la humildad de una persona que solo reconoce sus defectos
sino que no solo reconoce sus defectos, sino que está trabajando por construir y por arreglar esos defectos. Es la desesperación de una persona que sufre por sus fallas y que sufre y que está trabajando por corregir sus errores que cometió en la vida. Se niega a hacerse diferente a sus problemas y a los del mundo. La depresión destructiva es la desesperación de que una persona ha abandonado el trabajo en sí mismo y el trabajo por su prójimo, que ha permitido que su melancolía le robe la esperanza. La primera desesperación es un trampolín para mejorar de manera personal, y la segunda es un pozo sin fondo. La primera pasa a la acción y la segunda paraliza y estanca a la persona. Para derrotar la depresión debemos introducir una perspectiva nueva en nuestro pensamiento. Debemos empezar a reemplazar los pensamientos perturbadores y destructivos por otros constructivos y positivos. Pensemos bien y saldrá bien, dijeron los sabios. Esto no es un optimismo tonto, es reconocer la bondad del Creador en nuestras vidas dentro de una situación aparentemente mala. Reconocer que combatir el miedo significa superar un desafío. Librémonos de la confusión de nuestras vidas. Debemos desatar los nudos que nos atan. Debemos recordar también que solo podemos desatar un nudo a la vez. No debemos desalentarnos ante tremendo trabajo de lidiar con los miedos y lidiar con la depresión. Aún la montaña más alta puede treparse paso a paso. Así como la confusión engendra confusión, el entendimiento y la claridad engendra entendimiento y claridad. Por lo que un paso en la dirección correcta a la vez te llevará a disipar todos tus miedos. Gana impulso. Gana impulso aunque sea difícil la cuesta en trepar esa montaña. No vas a recorrer la distancia de un paso, no. Tienes que comenzar a dar un paso a la vez. ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? ¿Son materiales o son eternos? ¿Son el dinero y la posición? ¿O estás concentrado en tu propósito de vida? ¿Qué es más importante para ti? ¿El dinero y la posición o tu familia y ayudar a otros? Esto define si vas a tener miedos en la vida, si vas a tener depresión, si vas a tener ansiedad. Introduzcamos al Creador en nuestra vida. Comprendamos que estamos aquí con un objetivo de vida que es más grande, la más grande de todas las experiencias. Cuanto más alto pongamos nuestros valores, menos miedo tendremos. La ansiedad se disipará y no podrá dominar nuestra vida. Reconozcamos que el Creador dentro de nosotros nos protege nuestra alma, aún el alma de alguien que ha sido golpeado por la vida, que ha sido maltratado por la vida. ¿Por qué? Porque el Creador le puso adentro de él una alma pura. No hay nada que temer en esta tierra, pues si el Creador del mundo está con nosotros y seguimos sus instrucciones, que son canales para nuestras bendiciones. No importa lo abrumador que pueda ser el miedo que venga en tu contra. Si entendemos que el Creador está con nosotros y si adoptamos la fe del Creador y seguimos sus instrucciones, estaremos en paz.
Que el Creador bendito los bendiga grandemente, que tengan shalom. Me da gusto haber platicado con ustedes. Espero les haya servido esta reflexión. Saludos a todos. Bendiciones a todos.